Hola, buen día. Para nosotros es un placer presentarles nuestro trabajo titulado Temores académicos provocados por el COVID-19 en estudiantes de nutrición. Eh, Presentan la doctora Elsie Arlene Pérez Padilla y la maestra Claudia Barrero Solís de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán y un servidor, el doctor Humberto Salgado Burgos del Centro de Investigaciones de la misma universidad. Bueno, durante la pandemia, se, por COVID-19, hubo 773 millones de personas que se infectaron y también este virus causó alrededor de 7 millones de muertes hasta diciembre de 2023. En México también se reportaron muchísimos contagios, alrededor de 7.7 millones, así como eh, 335.000 muertes aproximadamente hasta la misma fecha. Las medidas preventivas, como el uso del cubrebocas, la reducción de la movilidad, no solo redujeron la cantidad de contagios y muertes, sino que también transformaron la vida de las personas, generando efectos psicológicos que incluyeron el estrés, la ansiedad, problemas del sueño y depresión. En este sentido, los estudiantes no fueron la excepción. Se vio que los estudiantes del área de la salud se convirtieron en un grupo vulnerable, los cuales se enfrentaron a un aumento del miedo al contagio y también a poder morir con la infección, lo que agravó trastornos mentales como la ansiedad y la depresión. Por lo tanto, nosotros nos propusimos estudiar cuáles fueron estas repercusiones en la salud mental de los universitarios y para ello se investigó la percepción del miedo al COVID-19 en estudiantes de nutrición de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para ello, se realizó un estudio comparativo, prospectivo, en estudiantes de nutrición de la Universidad Autónoma de Yucatán para analizar la percepción del miedo al COVID-19. En este estudio participaron 89 estudiantes y se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia con criterios de inclusión como participación voluntaria, estado físico y mental adecuado. El instrumento de evaluación consistió en una escala de 18 preguntas de opción múltiple, abarcando miedos relacionados con la enfermedad, la muerte y afectaciones académicas. Las respuestas que se obtuvieron por parte de los estudiantes se midieron en una escala Likert que va de 0 a 5, donde 0 representa que no presentaban miedo o temor hacia el COVID-19 y el 5 donde expresaban muchísimo miedo. La recolección de los datos se realizó de forma virtual entre agosto de 2021 y enero de 2022, cumpliendo con los lineamientos éticos de la Declaración de Helsinki y la legislación mexicana en investigación en salud. Todos los participantes dieron su consentimiento informado antes de completar el cuestionario. Bueno, para el análisis de los resultados, se desarrolló un análisis descriptivo de los valores obtenidos de las evaluaciones sobre el miedo de los estudiantes ante el COVID. Los datos cualitativos se reportaron como frecuencias o porcentajes y para realizar comparaciones de estos datos cualitativos se utilizó la prueba de chi cuadrada. En cambio, para la comparación de los datos cuantitativos se utilizó la prueba de U de Matt-Whitney cuando los datos no seguían una distribución normal. El análisis estadístico se realizó con el software Path Statistic y las gráficas se realizaron en la plataforma BioRender. En este estudio se incluyeron 89 estudiantes, de los cuales el 60 eran mujeres y 29 hombres. En la tabla 1 presentamos la frecuencia, 67.4% corresponden a las mujeres y 32.6% a los hombres.
La edad de los participantes, como se aprecia en esta gráfica, hombres se representan en verde y las mujeres en naranja. Los hombres tuvieron una edad de 21.1 años en promedio, mientras que las mujeres presentaron una edad promedio de 20.4 años. Cuando se comparó si existían diferencias significativas entre las edades de hombres y mujeres, no se encontraron diferencias estadísticas significativas. La P nos dio de 0.14, indicando que el grupo era homogéneo en cuanto a la edad. En cuanto a la frecuencia y porcentaje de estudiantes por semestre, eh, de los 89 participantes, 29 eran del quinto semestre, 25 eran del segundo, 16 del cuarto, quienes fueron, pues básicamente, los estudiantes que más participaron en este estudio, tanto los de quinto como los de segundo, con frecuencias de respecto al grupo total de estudiantes de 32.6 y de 28.1%. Ok, en cuanto al miedo de la percepción que tuvieron los estudiantes respecto a la salud durante la pandemia por COVID-19, los resultados indican que los estudiantes tuvieron miedo a que un ser querido se contagie, se enferme o muera, o bien que afecte la situación económica tanto de los estudiantes como de sus familias. Fueron los puntajes que obtuvimos mayores a 4 puntos, que sugiere un gran temor por estos diferentes reactivos. Note que los estudiantes pues no presentaron un gran miedo a contagiarse, enfermarse o morir, o a que se afectaran sus relaciones interpersonales, sino más bien los puntos o las variables en donde sí presentaron miedo fueron las que se mencionaron, que sus familiares se contagien o mueran, o bien que se afecte su situación económica. En la tabla se resaltan estos puntos con negritas. Bueno, en cuanto a la percepción del miedo de los estudiantes durante la pandemia del COVID, nosotros realizamos un punto de corte en donde sí los estudiantes en cada reactivo tenían puntajes mayores a 4, ¿sí? De 4 a más, ¿sí? Y en total, por los 9 reactivos, juntaban 36 o más puntos. Se estableció ese puntaje como que los estudiantes presentaron mucho miedo. Entonces, en esta tabla presentamos esa percepción del miedo de los estudiantes y lo que podemos observar es que el 60.7% de los estudiantes presentó gran miedo durante la pandemia por el COVID, mientras que cerca del 40% de los estudiantes, si bien presentó miedo, este no fue muchísimo. En cuanto a la percepción del miedo por el sexo, nosotros lo que observamos es que el sexo femenino eh, presentó, o el 66.7% del sexo femenino presentó miedo, mientras que el 33% no. Y en cuanto a los hombres, lo que podemos observar es que los hombres, el 48.3% presentó miedo y el 51.7% no. Estos resultados nos reflejan que hay una tendencia a que las mujeres presenten más miedo. Sin embargo, cuando aplicamos la prueba de chi cuadrada para comparar estas frecuencias, los datos no nos reflejaron una diferencia significativa. La P fue de 0.09, indicando que hay una tendencia, pero que en realidad no existen estas diferencias percibidas entre hombres y mujeres.
En cuanto a sus preocupaciones académicas, podemos ver aquí en la figura 2, ¿sí? Que los estudiantes, pues básicamente el 82% de los estudiantes se expresó preocupación por no aprobar todas sus asignaturas durante la pandemia. ¿Sí? Cerca del 37% mencionó que esto sí le preocupaba muchísimo y alrededor de 48% o 45%, perdón, mencionó que sí le preocupaba mucho no aprobar estas asignaturas. El porcentaje restante, sí, presentó muy poca preocupación por esta variable, el no aprobar todas sus asignaturas. Mientras que eh, pudimos apreciar algo similar con la pregunta, ¿me preocupa que baje mi promedio? Muchos de los estudiantes refirieron que sí les preocupa muchísimo que baje su promedio, 32% de los estudiantes, y alrededor de 24-25%, sí, indicó que sí le preocupa mucho que baje este promedio. El porcentaje restante, que lo podemos ver en verde, en morado o naranja, pues no le preocupó mucho que bajara su promedio. Por último, sí, también lo que observamos es que hubieron grandes frecuencias en me preocupa no tener prácticas de laboratorio o prácticas en escenarios reales de aprendizaje. El 48.3 de los estudiantes de nutrición se preocupó por no poder tener prácticas de laboratorio o no tener prácticas en escenarios reales de aprendizaje. Los estudiantes manifestaron que esa era una parte esencial en su formación académica y pues no la tenían en la pandemia eh, por el aislamiento. De tal forma que con estos resultados podemos concluir que muchos de los estudiantes tuvieron miedo hacia el COVID en las siguientes variables. Tengo miedo de que un miembro de mi familia se infecte por SARS-CoV-2, ¿sí? Y con ello de que algún miembro de su familia muriera. Además, los estudiantes reportaron que tienen miedo de que se afecte su formación académica, perdón, especialmente miedo a no tener prácticas, bajar de calificaciones, no aprobar todas las asignaturas y no completar sus estudios. En este estudio, pues no encontramos diferencias en las percepciones entre hombres y mujeres, en las variables de salud y académicas. Y esto puede deberse a que la recolección de los datos se realizó un año después del inicio de la pandemia por COVID-19. Eso es todo por nuestra parte. Aquí les dejamos algunas de las referencias que utilizamos y les damos las gracias por su atención.